todos. En el video de hoy vamos a profundizar sobre algunos aspectos del predicado. Vamos a centrarnos sobre todo en los circunstanciales. Repasamos un poco lo que sabemos del predicado. Nosotros sabemos que el predicado tiene una palabra más importante. Esta es el núcleo, que siempre en el predicado es un núcleo verbal. ¿Por qué verbal? Porque es un verbo. Y nosotros sabemos también que el núcleo no aparece solo, aparece acompañado por diferentes elementos. El objeto directo. ¿Qué otra cosa? El objeto indirecto, y vamos a ver que también otro elemento que puede acompañarlo son los circunstanciales. Pero vamos a ver bien qué significa esto de los circunstanciales con un ejemplo. Miren esta oración. Mi hermana fue ayer al almacén. Marcamos como siempre primero el núcleo verbal. Fue de ir. Núcleo verbal. ¿Quién fue? Mi hermana. Ese es el sujeto. Vamos a marcarlo con rojo. Sujeto expreso simple. Hermana es núcleo y mi modificador directo. Todo el resto va a ser nuestro predicado. Todo esto. Predicado verbal simple. Y vamos a ponerle ya que es una oración de qué tipo. Si tiene sujeto y predicado, bimembre. Muy bien. Y ahora fíjense qué aparece, además del núcleo verbal, en el predicado. Aparecen estas tres palabras. Ayer al almacén. Fue ayer al almacén. Primero nos tenemos que preguntar si esto es toda una construcción, son dos construcciones, son tres construcciones. Eso lo logro, eso me doy cuenta separándolas. Yo puedo decir mi hermana fue ayer, o mi hermana fue al almacén, o puedo decir mi hermana fue al almacén ayer. Sí, si se pueden intercambiar así, significa que son dos construcciones diferentes. Así que las voy a poner en dos bandejas diferentes. Y ahora pensemos, ¿qué está haciendo, por ejemplo, ayer? ¿Qué le está agregando? Muy bien, le está agregando a la oración el momento en el que se hizo la acción. ¿Cuándo fue? ¿No? Entonces, ayer, pongámoslo acá abajo, responde a la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo? No sé si se entiende la tilde. ¿Y qué le está agregando al almacén? Fue al almacén. Muy bien, está agregando el dónde. Entonces, yo puedo darme cuenta que ayer dice cuándo y el almacén dice a dónde fue. Vamos a escribirlo también acá. Entonces, ¿cuándo y a dónde? ¿Qué nos agregan? Yo tengo un sujeto, tengo un predicado, tengo alguien que realiza la acción, una acción. ¿Y ahora qué me están agregando estas dos construcciones? Me están diciendo las circunstancias en las que se realizó la acción. Me están diciendo cuándo se realizó, en dónde se realizó. ¿Se dan cuenta de esto? Esto es lo que se van a llamar los circunstanciales. Entonces, los circunstanciales, ¿qué hacen? Agregan al predicado las circunstancias en las que se realiza la acción. Y les vamos a poner diferentes nombres según qué nos estén diciendo, qué circunstancias nos estén aportando. Ayer nosotros dijimos que nos dice cuándo. Nos está diciendo qué cosa entonces. El tiempo, muy bien. Ayer va a ser un circunstancial. ¿De qué? De tiempo. Y lo voy a poner así, circunstancial de tiempo, pero con sus iniciales, porque se acuerdan que nosotros siempre analizamos y nombramos con las iniciales. Entonces, ayer va a ser C de circunstancial y T de tiempo. Y como es la única palabra, va a ser el núcleo, ayer. Y ahora, ¿qué nos dice al almacén? Nos dice dónde, muy bien. Y si nos dice dónde, ¿qué nos dice? El lugar. Entonces, al almacén va a ser el circunstancial
circunstancial ¿de qué? De lugar. ¿Cómo lo voy a marcar? Con la C de circunstancial y después una L de lugar. Y ahora la voy a analizar por adentro. ¿Qué tengo acá? Tengo a, que es una preposición. Las preposiciones siempre son nexos subordinantes. Así que marco nexo subordinante y todo el resto va a ser término. Esta L nos está diciendo que acá había un el. El almacén sería. Solo que cuando se junta el con el a, se forma al. Así que acá tengo un modificador directo chiquitito. Está escondido. Y almacén va a ser el núcleo. Y ahora, ¿qué pasa? Como este circunstancial empieza con una preposición, le tengo que agregar, además, le tengo que mostrar que empieza con una preposición. Así que le voy a poner además una C de complemento. Esto significa complemento circunstancial de lugar. ¿Complemento por qué? Solo porque tiene una preposición. ¿Sí? Entonces, esta C, acuérdense que significa complemento circunstancial de lugar. Entonces, ¿entienden este tema de los circunstanciales? ¿Qué eran? Adentro del predicado vamos a tener diferentes construcciones que nos agregan otras informaciones sobre la acción, que es el verbo. Las circunstancias en las que esta acción se realiza. Nos agregan el cuándo, va a ser un circunstancial de tiempo. Nos agregan el dónde, va a ser un circunstancial de lugar. Y hay muchos otros. Veamos otro ejemplo. Rápidamente cerré la puerta y corrí hacia la orilla. Vamos a marcar el verbo. Por un lado, cerré, núcleo verbal. Y por el otro, corrí. Tengo dos núcleos verbales. Y esto va a ser nuestro nexo coordinante, que nos une estas dos cosas. ¿Y quién cerró y quién corrí? Yo. Muy bien. Es un sujeto tácito. Yo. Y ahora todo el resto vamos a ponerle predicado. Todo esto. Hacia acá y hacia acá. Predicado verbal compuesto, porque tiene dos verbos. Muy bien. Analicemos rápidamente. Esto, como está acá solo, va a ser solo una construcción. También nos está agregando algo, una circunstancia sobre la acción. En este caso, ¿qué nos está diciendo? Muy bien, nos está diciendo, pongámoslo acá, ¿cómo cerré la puerta? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo cerré la puerta? Rápidamente. Entonces, si nos dice cómo, este circunstancial, son todos circunstanciales. Esto va a ser el núcleo. Son todos circunstanciales, solo que cada uno nos va a ir agregando diferente información. El que responde a la pregunta cómo va a ser un circunstancial de, una C de circunstancial de modo. ¿Por qué de modo? Porque nos dice cómo, de qué modo se realiza la acción. ¿Sí? Y ahora sigamos analizando. La puerta, que cerré la puerta, rápidamente la cerré. Esto va a ser nuestro objeto directo. Modificador directo, núcleo. Y corrí hacia la orilla. Hacia la orilla. ¿Qué será? ¿Qué nos está agregando? ¿Hacia dónde? Muy bien. Y si aparece la palabrita dónde, va a ser un circunstancial de ¿qué? De lugar. Muy bien. Como el que vimos antes, ¿se acuerdan? Al almacén. ¿A dónde fui? Al almacén. Circunstancial de lugar. En este caso, ¿a dónde corrí? ¿Hacia dónde corrí? Hacia la orilla. Y como también hacia es una preposición, va a ser un nexo subordinante, le voy a poner complemento circunstancial de lugar. Todo el resto va a ser término, orilla, núcleo y la modificador directo. Entonces, repasemos lo que vimos de los circunstanciales. Los circunstanciales. Como su mismo nombre lo indica, ¿qué dijimos que indican? Muy bien, nos están aportando las circunstancias en las que se realizó o se realiza la acción. ¿Y qué dijimos? Por ejemplo, ¿de qué pueden ser? Si responden a la pregunta ¿cómo? Van a ser de
modo. Si responden a la pregunta ¿dónde? ¿De qué van a ser? Muy bien, de lugar. A todos le pongo la C de circunstancial y después una M de modo, una L de lugar. Si nos responde la pregunta ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿De qué va a ser? De tiempo. Muy bien. Estos son los tres principales, el circunstancial de modo, el circunstancial de lugar y el circunstancial de tiempo. Después hay otros, hay un montón, porque cada vez que algo nos está agregando las circunstancias en las que se hizo la acción, va a ser un circunstancial. Podríamos tener ¿con quién? ¿Con quién? ¿Eso de qué va a ser? De compañía. Si yo digo, fui al cine con mi amiga, esto nos dice la compañía. Si después tengo ¿con qué? Va a ser de instrumento. ¿Con qué hago algo? Instrumento. Por ejemplo, arreglé la silla con el martillo. ¿Con qué la arreglé? Con el martillo. Es un circunstancial de instrumento. Estos son los más importantes, sobre todo el de modo, el del lugar y del tiempo. Después tenemos también circunstancial de negación. ¿Cuáles van a ser? Negación va a ser no. En cambio de afirmación va a ser la palabra sí. Y así un montón. Lo importante es que ustedes tengan en claro estos tres y quizás estos 5. Si también se acuerdan estos, está bien. Pero también es importante que ustedes se acuerden que cada vez que aparece una construcción a la que yo no sé qué nombre ponerle, pero me está diciendo las circunstancias en las que se realiza la acción, puedo ponerle circunstancial de algo o directamente solo circunstancial. Con eso se va a entender que ustedes saben lo que nos está queriendo decir esta construcción.